las tablas periódicas. Empecemos por lo más simple, ¿no? ¿Qué es una tabla periódica? Hablábamos del lenguaje antes con la profe de lengua, vos estuviste viendo la clase, y de alguna manera estamos hablando del lenguaje de la química, ¿no? Sí, en la química, por supuesto, que también hay un lenguaje como en todas las disciplinas. Obvio. Y la tabla periódica es una enorme herramienta que tienen los químicos y las químicas de ordenamiento, por un lado, y por otro lado, predictivo. Porque esta tabla reúne un montón de información. En este momento estamos usando una tabla, un diseño de tabla bastante simplificado, para empezar despacito, para no asustar. Ah, porque hay diseños más complejos. Hay diseños que tienen muchos más datos, ¿no? Adentro de cada una de estas celdas que vemos ahí. ¿Pero en la secundaria ves más o ves solo este diseño? Vemos un poquito más. Vemos un poquito más, pero vamos de a poco. De a poco. Porque asusta. Asusta. Genera distintas cosas, digamos. Tiene onda igual. Curiosidad, sí. Tiene la tabla onda, periódica, cuando es la primera vez que te enfrentas a ella, te da ganas de mirar, de tratar de entender por qué hay colores, ¿no? Que son todas esas letras, pero al mismo tiempo abruma la cantidad de información que tiene. Totalmente. Pero bueno, es una enorme herramienta justamente en esto de tratar de entender de qué se tratan los átomos, de qué se tratan las moléculas, cómo es que los átomos se combinan. ¿Toda esa información se supone que está en la tabla? ¿Vos mirás eso y sabés cuántas moléculas, cuántos átomos? No está todo ahí, pero sí acá están todos los elementos que existen en la naturaleza, y los elementos son una clase de átomo particular que forma parte de la materia. Claro. Entonces, a veces sucede esto que miramos a la tabla y decimos el átomo de helio. En realidad no es el átomo en la tabla periódica, es el elemento. El elemento está formado por una materia con un tipo de átomo específico, que es el de helio. Pedagógicamente lo usamos como sinónimos, pero a veces los químicos se enojan, ¿no? Obvio. Con estos permisos pedagógicos que nos tomamos. Sí, bueno. Pero se supone que todos los, digamos, que todas las cosas que hay en la naturaleza se pueden descomponer en todas estas partículas elementales, por llamar así. Todo es genial química. eso. Todo es química. Yo sé que acá viene la profe de física y dice todo es física, la profe de lengua y dice todo es lengua, pero bueno, todo es química. En este momento hay química en vos, hay química en la gente que está acá atrás de cámara, hay química acá. Me encanta. En los seres vivos y en lo no vivo. Pero además me encanta porque cuando pensamos a los orígenes, ¿no?, de las ciencias en el mundo griego, digamos, recuerdo esos primeros atisbos de un Aristóteles que decía que todo está hecho de agua, tierra, fuego y aire, ¿no? Y cómo de ahí, de esas primeras hipótesis tan simples, se llega a esto, ¿no? Demócrito ya había propuesto algo diferente, pero Aristóteles... Quedó como el más famoso, ¿no? Pero Demócrito, Leucipo, los atomistas antiguos habían propuesto ya una idea muy similar a la de el átomo actual, podríamos decir. Y sin microscopio. Y sin microscopio, que igual los átomos al microscopio no los podemos ver, se utilizan, digamos, algunos microscopios atómicos, por decirlo de alguna manera, que tienen otra complejidad y que, bueno... Es interesantísimo el mundo de la química, ¿eh? Nos metemos de lleno con esto y te propongo lo siguiente. Vamos a ver un video que nos cuenta qué es una tabla periódica, cuáles son sus características, y volvemos, Analía, con vos a pensar un poco todo lo que se nos abre en el mundo de la química. En cada recuadro está representado un tipo de elemento y cada elemento se encuentra en una determinada posición de la tabla. La ubicación de los datos que hay en cada recuadro de los elementos puede variar de acuerdo al diseño de tabla que estemos utilizando. Los colores de los recuadros representan los distintos grupos de elementos, tal como se ve en las referencias de la tabla. Naranja, metales alcalinos. Amarillo, metales alcalino-térreos. Rosa, elementos de transición. Violeta para los lantánidos. Lila, actínidos. Celeste opaco, metales pobres y metaloides. Verde, no metales. Celeste brilloso, gases nobles. El símbolo químico se puede encontrar en el medio del recuadro o arriba a la derecha. Es la letra o las letras que indican el nombre del elemento. Puede coincidir con la inicial o las iniciales del nombre del elemento, como por ejemplo en el caso del hidrógeno, H, y el cloro, Cl, respectivamente. Pero también puede no coincidir con la o las iniciales del nombre del elemento en castellano, como por ejemplo
en el caso del fósforo P y el sodio Na. El nombre del elemento se encuentra por debajo del símbolo químico. Por lo general, el número atómico se encuentra arriba a la izquierda y representa la cantidad de protones, P positivo, que tiene un átomo de ese elemento. Por ejemplo, un átomo de potasio, K, tiene 19 protones. Recordemos que los protones son las partículas subatómicas que están en el interior del núcleo del átomo con carga eléctrica positiva. La masa atómica se puede encontrar debajo del nombre del elemento o arriba a la derecha del recuadro y representa la cantidad de materia, masa, que hay en un átomo de ese elemento. Por ejemplo, un átomo de hierro, Fe, tiene una masa de 55.847. Dicho número está expresado en gramos mol. ¿Qué indican los colores de los símbolos químicos? Los colores que presentan las letras de los símbolos químicos indican el estado de agregación, sólido, líquido o gaseoso, de los elementos en la naturaleza en condiciones normales de presión y temperatura, 1003 hectopascales y 0 grados centígrados. En esta tabla, el color rojo corresponde a gases que forman parte de las biomoléculas, las que están presentes en los seres vivos, oxígeno O, por ejemplo. El color rojo también a gases inertes que forman parte de la materia sin vida, helio, He, por ejemplo. En algunas tablas, los gases inertes se representan con un color distinto, pero en esta no, se usa el mismo color para todos los gases. El color verde es de elementos líquidos, por ejemplo, Hg mercurio, como el que está dentro de los termómetros que utilizamos para medirnos la temperatura. El color negro corresponde a elementos sólidos, carbono, C, por ejemplo. Y el color azul a elementos artificiales como el ácido, HS. Muchísimo dato, muchísima información, pero por suerte tenemos a Analía que además de saber de química es docente, entonces nos va a ayudar a ordenar un poco toda esta data. ¿Por dónde empezamos? A ver. Bueno, primero por aclarar algo, ¿no? Que dice muy bien el video, que hay distintos diseños de tabla periódica, ¿sí? Acá tenemos uno, acá estoy mostrando otro modelo. Este tal vez, el más tradicional, con el que han estudiado un montón de personas, ¿sí? El más clásico. Pero bueno, hay diferentes modelos. Lo único que en estos modelos diferentes, lo que no puede suceder es que haya otro orden. Claro. ¿Sí? Que ahora nos vamos a meter un poquito en esto del orden de la tabla periódica. Pero sí veo que hay distintos colores, por ejemplo. Por ejemplo, distintos colores. O distintas distribuciones, ¿no? De distinta distribución de la información que hay adentro de cada una de estas celdas. Lo que no pueden cambiar son los números. Ni agregar columnas, ni sacar filas, ni cambiar números. No. Tal cual. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que deciden, digamos? También. Por ejemplo. Mirá, esa está buenísima. Una taza para inyectarme química a la mañana antes de ir a dar clase. Un gran machete es esto. Profe, estoy tomando un café, ¿no? Claro, y ahí están esperando. Tenés la tabla, tal cual. No, te preguntaba, o sea, ¿quiénes son los que deciden cuáles son los números? O sea, hay una comunidad de científicos que se dedican a esto. Sí, ya hace muchos años está la UPAC, la Unión Internacional de Química Aplicada, digamos que va poniendo norma, ¿no? Claro. Que va poniendo norma. Hay una institución normativa, que tiene el saber, por decir así. Sí, y que va decidiendo si sí o si no algunas cosas. Perfecto. Pero bueno, empecemos por los nombres. Dale, ¿no? Empecemos por los nombres. Los nombres en la tabla periódica tradicionalmente tienen que ver con el honor a algo. Honor, por ejemplo, a personas. Por ejemplo. Por ejemplo, podemos ir a Einsteinio, en honor a Einstein. Mira. Mendelevio, en honor a Mendeleev, que dentro de un rato lo vamos a mencionar, que es quien nos dio la base de esta tabla periódica que estamos viendo acá. Bien. Novelio, a Alfred Nobel. Claro, el del premio Nobel. Exactamente. Curio, que en este caso fue en honor a Pierre y a Marie Curie. Mira.
o Marie Sklodowska-Curie, Ajá. ¿no? Mirá. Y en este punto me parece también importante problematizar y reflexionar sobre el lugar de las mujeres en la ciencia a lo largo Claro. de la historia. O sea, no hay acá, ¿no? Muchos. No. Ma- Madame Curie de onda, al que- lado del marido. Con el digamos. marido, y Claro. digamos, y hoy también seguimos escuchando Marie Curie, la esposa de, Claro. ¿no? Y tenemos también por acá al Meinerio en relación a Lisa Meitner, que, digamos, descubrió nada más ni nada menos que la fisión nuclear. Pero esto se lo dieron muchos años después, luego de haberle dado el premio Nobel a parte del equipo que trabajaba con ella, varones, por supuesto, Y ella no. y ella fue invisibilizada. Entonces, me parece importante en términos también de lo que nos pide el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, incorporar, ¿no? Obvio. en nuestras clases este tipo de problematizaciones y ponerlas en diálogo con los Está chicos y con excelente. las chicas. Entonces tenés, por un lado, remite a personas. Remite a Y personas. Después, por ejemplo, planetas Puede remitir a planetas. Puede remitir. Por ejemplo, tenés uranio, de Urano, Dios Urano, del cielo, Neptunio. Neptuno, Poseidón. Y tenés plutonio, que todavía en aquel momento No. era considerado un planeta. ¿Qué? Sí. Plutón. Plutón. ¿Y qué? ¿Ya no? Y ya no. Ah, no sabía. No, ya no. ¿Qué le pasó a ya Plutón? ya hace un tiempo que dejó, Perdón. ya hace un tiempo que dejó de formar parte de los planetas. ¿Y Se qué? lo considera un planeta enano. No, Estudiar mirá. es más de la astrofísica eso, digamos, o más de la rama de la astrofísica. Pero Me encanta, sí. me encantan esos cambios porque aparte uno sigue pensando, yo hoy me acabo de enterar que Plutón no es más un planeta. Pero bueno, Cosas que suceden. pero quedó en la Quedó- tabla periódica. Quedó. Después Nada que ver también- con los dioses griegos, ¿no? Porque me encantan. Sí, los dioses griegos también, por ejemplo, Mercurio. Qué lindo. Y hay también, de la mitología hay también varios, por eso es como Hay de todo. hay honor a de todo un poco, y también una gran parte de estos elementos es en relación a las propiedades físico-químicas. Ah, ¿Sí? Por ejemplo, la plata. claro. La plata, que el símbolo en realidad no se corresponde con el nombre en castellano, Claro, pero sí en latín. pero sí en latín, Claro. argentum. ¿De dónde viene? ¿Que de dónde viene? Argentina, de dónde viene la palabra Argentina, ¿no? Nuestro Exactamente. país, el nombre de nuestro país remite directamente a La Plata y bueno, y el río de la Plata, ¿no? Todo Exactamente, lo que... por los depósitos de este metal que se encontraban en nuestro territorio en la época de la colonización. Ahora, qué difícil, porque vos decís PL, ¿no? Claro, pero Plata, no. PL y no, por eso es AG. claro, por eso ahí hay que tener cuidado de que si bien algunos coinciden con su nombre en castellano, el oxígeno es O, Claro. el flúor es F, no sucede con todos los elementos esto, digamos, como regla. Claro. Bueno. Escúchame, ¿y hay algún examen de química, los chicos tienen que saber de memoria las tablas periódicas? No. Hiciste una de las preguntas claves que... Profe, me tengo que saber de memoria todo. Una de las preguntas claves que suele venir después de, miren chicos, esta es la tabla periódica, la tienen que tratar de traer para la próxima clase. ¿Y? ¿Esto hay que estudiarlo de memoria para la prueba? No, claro que no. ¿Cómo Obviamente... no? ¿Cómo no? Yo mandaría a todos a estudiar de memoria la tabla periódica. No. Se saben de memoria la formación de los equipos de fútbol, se saben de memoria los nombres de todas las calles. ¿Cómo no se van a saber de memoria? Tiene- 103, nada. Tiene mucha información la tabla periódica. Y si bien por ahí en las primeras pruebas sí hacemos algunos ejercicios como de tabla muda, lo llamamos, Sí. donde no pueden tener la tabla periódica y ejercitamos algunas cuestiones, de ahí en adelante es como en matemática la calculadora. Primero sin Claro, calculadora. después te dejo. Una vez que aprendiste... Relajo. Claro, Sí. ahí sí vamos con la tabla periódica, pero hago- bueno, es una pregunta clave. Te hago una pregunta. ¿El orden o la nomenclatura? Ahí A vamos. ver, ¿por dónde? Vamos, recién hablamos un poco del origen de los nombres. Sí. ¿No? No los recorrimos todos porque nos quedaríamos el programa entero con esto. Obvio. Pero vamos a ir ahora entonces a los símbolos químicos. Sí, Porque la química también tiene su lenguaje. sí. Y, obvio. y ese lenguaje tiene que ver con los símbolos. Hay una regla bastante sencilla, ¿sí? Los elementos van a nombrarse con la primera letra del nombre del elemento en su nombre original, Claro. ¿sí? Y tiene que estar representada en mayúscula. Ajá, bien. En el caso de... No pueden repetirse, No ¿sí? Yo pueden. no puedo tener o y que Claro. estos sean distintos elementos, porque Adivinar. generaría ¿Cuál es muchísima oxígeno? confusión. Depende, claro. ¿no? Generaría mucha confusión. Si bien ahora vamos a ver que el símbolo no es lo que le da identidad al átomo, ¿sí? O al elemento, generaría mucha confusión, así que esto voy a hacer así para No. que no
no nos confundamos. Cuando resulta que tengo un elemento que empieza, ¿no?, con la misma letra, lo que vamos a hacer es agregar una segunda letra, que esa tiene que ir en minúscula. Claro. Parece muy caprichoso esto, ¿no? Pero entonces tengo, por ejemplo, el cloro, Sí. perdón, el cloro, Sí, sí. la L es en minúscula. Tengo el carbono, ¿no? Solo la C. Tengo, por ejemplo, el cobre, el cobalto y así, ¿no? El Ahora, cadmio. Mandás la CO, no sabés si es cobre o cobalto. Bueno, claro, Claro. porque cuprum. Cuprum, claro. Entonces, ahí está el punto donde tenemos que trabajar fuertemente siempre con los chicos, con esto de que los nombres no están en castellano. O sea, exacto. los símbolos no están en castellano, en realidad. Perfecto. ¿Sí? ¿Y el orden? ¿Por qué está primero el hidrógeno? Ah, ya llegamos. Ah, ya llegamos, perdón, ya estoy llegamos, apurado, ya llegamos. estoy apurado. Estás ansioso. Estoy ansioso. Pero quería explicar, digamos, esto de que esto que parece un capricho, ¿no? De que la primera letra va en mayúscula y la segunda va en minúscula. Esto tiene que ver con que podría confundirnos en pensar en lugar de átomos, moléculas. Y voy a poner un ejemplo clásico que usamos para esto, que es el cobalto, ¿sí? Yo sé que esto, alguien que entiende química, ¿no?, que puede leer el lenguaje químico, va a entender que esto es cobalto y va a entender que esto es monóxido de carbono, una Claro. molécula. Esto es una molécula, es un átomo de carbono unido con un átomo de oxígeno y esto es el metal cobalto, Claro, el porque elemento cobalto, Vos tenés el carbono por un lado y el oxígeno por otro, que van a unirse, que van las dos con mayúscula y se unen. que lo vamos a ver la clase que viene eso, Perfecto. cómo se unen. Hay nueva clase de química. Y esta es una diferencia muy importante, porque esto es un metal y esto es un gas letal. Fundamental. Un gas letal que produce 200 muertes por año en Argentina, ¿sí? Que tiene que ver con la mala combustión de artefactos a gas, por lo cual la normativa que tenemos en relación a los hogares o los lugares donde hay artefactos a gas, tiene que haber una ventilación adecuada, los artefactos no pueden ser cualquier artefacto, digamos, Perfecto. muy importante. Y ahí sí, ya voy al orden. Dale. El orden. Bueno, A ver. los elementos en la tabla periódica, si prestamos atención, están ordenados en función de un número que ahora voy a anotarlo acá y más adelante lo voy a retomar, que se llama número atómico. Voy a borrar esto para que Dale. no quede desprolijo. Número atómico que se simboliza, y esto, perdón, pero a veces genera mucha confusión, se simboliza con la letra Z en química, Ok. el número atómico. Este número atómico es el que vamos a encontrar en cada una de estas celdas, ahí arriba en negrita a la izquierda, ¿sí? Todas las referencias que damos cuando miramos la tabla periódica son mirando la tabla periódica de frente. Eso es importante porque si no, ¿cuál es la izquierda y cuál es la derecha? Sí, ¿no? te perdés. Entonces, siempre es mirando la tabla periódica. Si yo miro la tabla periódica, voy a encontrar al número atómico, ¿sí?, arriba a la izquierda. Los elementos en la tabla periódica están ordenados en función de ese número ascendente. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿y esto por qué está así ¿Por qué abierto está así? en la columna esa, el ¿Por qué está agujero así? en el medio? Y acá viene Mendeleev. Mendeleev, es cierto. Mendeleev, en 1869 específicamente, venía ya trabajando hace muchísimos años, ¿no?, en relación al descubrimiento de estos elementos y a tratar de encontrar un orden. Él, en realidad, de tomar el número atómico, que es el del modelo actual de la tabla periódica, piensa en otro número que es muy importante también y que ya en breve lo vamos a retomar, que es el número másico y que se simboliza con la letra A de acá, que a veces haya confusiones. Bien. Él piensa en el número másico, que en breve vamos a contar de qué se trata, y ordena los átomos en función de este número. Ok. Cuando ordena los átomos en función de este número, dice la historia que durmiendo, porque cuando dormimos también hay química, Y sí, durmiendo encuentra un patrón Soñando. que se repite soñando inconsciente. en su inconsciente, un patrón que a medida que este número de masa atómica iba aumentando, aparece una periodicidad en propiedades físico-químicas de estos Me elementos. encanta. Entonces, en lugar de armar una lista de elementos así, con números que, ¿no?, van en aumento, La armó. la armó en función de determinada cantidad de columnas, Tal en, cual. en función de esa periodicidad que él encontró. Entonces, cada una de estas columnas, ¿sí?, van a agrupar elementos que van a tener características físico-químicas similares, muy parecidas. Bien.
Te hago una pregunta, porque se nos va el tiempo, y no me quiero quedar sin los temas fundamentales de la clase de hoy. Un átomo, entonces, ¿qué es un átomo? Un átomo es la unidad constituyente de un tipo de materia específico, de un elemento. Es lo que constituye, ¿sí?, como la unidad, lo más chiquitito. ¿Pero de es la lo más porción. chiquitito? ¿Es la última? Es la última en términos químicos. Claro. ¿Sí? En términos químicos, es la última. Sí, es esa unidad que podríamos decir que constituye la materia, que constituye la silla, que me constituye a mí, que te constituye a vos. ¿Y neutrones y protones? Son partículas subatómicas que conforman a este átomo que, a ver, físicamente Sí. pueden dividirse, ¿sí? Químicamente Vamos a ver la cuesta clase que más, viene, claro. que va a haber un intercambio de algunas de estas partículas, pero no de todas ellas. Perfecto. Clarísimo, ¿no? Qué clase pedagógica impresionante. Tenemos clara esta primera parte de lo que es la tabla periódica y te invito, Analía, a ver un video donde se ve la historia del descubrimiento y del descubrimiento del modelo atómico actual hasta nuestros días. ¿Sí? Vamos con este video. Luego del modelo atómico de Bohr de 1913, hubo modificaciones hasta llegar al actual modelo atómico. En 1924, Louis de Broglie propuso que el electrón tendría propiedades ondulatorias y de partícula. En 1926, Werner Heisenberg formula que es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad exacta de un electrón. Esto se denominó principio de incertidumbre. En 1927, Erwin Schrödinger propone una ecuación matemática que da al electrón el carácter de onda y de partícula simultáneamente. Da su posición más probable. Estas tres propuestas conforman algunos de los principios del modelo atómico actual, el cual establece que en el átomo existen unas zonas delimitadas donde es probable encontrar al electrón. A esta zona se la llama orbital y se la representa en forma de nube. Bueno, de nuevo, muchísima información. Ayúdanos, por favor, a ordenar un poco. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más simple posible, ¿sí? Dale. Estuvimos hablando entonces en este video de los átomos. Y decíamos que los átomos van a estar formados por partículas subatómicas. Ujú. Las partículas subatómicas son los protones, que los vamos a simbolizar de este modo porque son partículas que tienen cargas eléctricas positivas. Ujú. Los neutrones, que los vamos a simbolizar con este cerito porque eléctricamente son neutros. Ujú. Y los electrones, que los vamos a simbolizar de esta manera porque tienen carga eléctrica negativa. Bárbaro. ¿Sí? En el átomo vamos a encontrar una zona que vamos a denominar núcleo atómico, donde van a estar concentrados los protones y los neutrones. Un empaste, dice en el pizarrón, No, como no, pero suele es pasar en estas clases. Obvio. Donde van a estar concentrados, ¿sí? Esto dijimos que es el núcleo, ¿no? Núcleo del átomo, donde van a estar concentrados los protones y los neutrones, es decir, estas dos partículas subatómicas que constituyen el átomo. Vamos reforzando con una plaquita que tenemos ahí para ver, que teníamos, ¿no? Acá está. Neutrones, que son eléctricamente neutros, protones con carga eléctrica positiva y electrones con carga eléctrica negativa. Perfecto. Perfecto. Y de acuerdo a lo que veíamos en el tape de recién, entonces decíamos, los protones y los neutrones van a estar en el núcleo atómico y los electrones van a estar en una zona Sí. delimitada por alrededor del núcleo. Lo vimos ¿sí? en física. Lo vimos en física. Sí, me acuerdo. En con la profe permanente Eugenia. movimiento. Tal cual. Estas zonas se llaman orbitales. 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 Estos orbitales están divididos en niveles y subniveles de energía, que lo vamos a dejar para la clase que viene. Pero porque escúchame, ¿el pizarrón está compuesto por esto? el pizarrón está compuesto por átomos. Por átomos. Que forman moléculas. Yo también. Vos también, yo también. El aire también. Acá hay, en el aire hay moléculas. Filosóficamente es un problema que tiene que ver con la totalidad del ser. O sea, y no hay nada que esté exento De la química.
salvo la nada. Bueno. Pero bueno, lo dejo para una clase de filosofía. Lo dejamos para una eso clase de sí, filosofía, tal cual, sí, mejor. absolutamente. Sí, en todo hay química, por En eso todo hay decimos, química. en todo hay química. Bien. Todo el tiempo está la química. En la vida cotidiana está la química, pero presente todo el Obvio. tiempo. Genial. Cuando cocinamos, cuando limpiamos, cuando... Todo, todo. Bien. Bien. Entonces, decíamos que los electrones van a estar entonces en estos orbitales en permanente movimiento. Sí. ¿Sí? Y a partir de acá vamos a volver entonces a estos dos números que yo había mencionado antes, Sí. que son muy importantes, al número atómico y al número másico. Bien. El número atómico va a ser la cantidad de protones, el número de protones que tiene un átomo. ¿Sí? La cantidad de protones que un átomo tiene en su núcleo Le da el número atómico. le da el número atómico, que es el número por el cual está ordenada la tabla periódica. Bien. ¿Sí? Es el documento del átomo. Es la huella digital del átomo. ¿El ADN? No. Sí. La identidad, La identidad. del átomo. Ok. ¿Sí? Bien. Entonces, es el número que a mí me va a permitir saber de qué elemento estamos hablando sin confusión. Perfecto. Es decir, si alguien me dice el número atómico 3, Sí. yo voy a decir es el litio. Ya sabes. Sí. ¿Sí? Y no puede ser otro elemento que no sea el litio. Ok. No hay confusión. ¿Sí? Y así con cualquier número que se nos ocurra dentro de los números que existen, ¿no? Perfecto. Hasta el 118. Buenísimo. Bien, entonces este número atómico va a ser el que le da la identidad al átomo. Y el número másico va a ser la suma de protones y de neutrones que tiene un átomo. Ok, Es el número que representa la masa del átomo. claro. El núcleo del átomo corresponde al 99,9% de la masa del átomo. Por ende, podríamos decir que los electrones son como un poquito despreciables. ¿Sí? Pobres. Pobres. Sí. Nos van a servir para un montón de cosas, ya lo vamos a ver en la clase que viene. Ok. Pero estos dos números son dos números muy importantes porque son los números que les van a conferir las características físico-químicas a los elementos de la tabla periódica. Entonces, es muy importante, digamos, esta distinción. Perfecto. Bien, hasta acá Hasta acá estamos. no sé si Que vimos nombres, vimos símbolos, Sí. vimos cómo están constituidos los átomos. ¿Y qué vimos son los isótopos? qué son los isótopos. Bueno, Yo fui al guión, acá me dice isótopos. los isótopos son átomos de el mismo elemento que tienen igual número atómico, pero diferente número másico. Ah, Cuando yo digo eso, miro así, hago como un momento en el aula donde los miro a los chicos. Digo, vuelvo para Volvamos. atrás. ¿Sí? Los isótopos dijimos entonces que son átomos, ¿sí? Átomos del mismo elemento. ¿Estoy escribiendo bien? Elemento, sí. A veces cuando uno está tan cerca del pizarrón, átomos del mismo elemento que van a tener el mismo número atómico, es Claro. decir, el mismo número de protones, ¿sí? Y van a tener diferente número másico. ¿Por qué van a tener diferente número másico? Porque lo que van a tener es diferente número de neutrones. claro. Perdón, va en minúscula, pero bueno, no importa. Ahí Escribo así. ¿Sí? Van a tener diferente número de neutrones. Por ejemplo, los más conocidos o los que usamos siempre para que resulte más simple desde el punto de vista pedagógico y didáctico, que la química necesita mucho de estos permisos, Obvio. porque es muy abstracta y esto es muy difícil de comprender. Claro. Por ejemplo, el hidrógeno, nosotros sabemos, si miramos la tabla periódica allá, de aquel lado, ¿sí? Que tiene el número 1 de número atómico. Entonces, si yo estoy hablando siempre del hidrógeno, el número atómico es invariante. Es el mismo. ¿Sí? Ahora, puedo tener distintas clases de átomos de hidrógeno. ¿Sí? Por ejemplo, que su número másico sea 1, Sí, que su número másico sea 2, que su número másico sea 3. claro. ¿Qué pasó acá? Son iguales los números. ¿Cómo puede ser que el número atómico, si yo vengo acá a la definición, Sí. No, este número sea igual a este? Significa que no hay neutrones. no tiene neutrones. No tiene neutrones. El protio, uno de los isótopos del hidrógeno, no tiene neutrones. Mira. Este tiene un neutrón y este tiene 2 neutrones. De ahí que lo que va a ir cambiando entonces es el número másico en función del número de neutrones
pero nunca el número atómico. Perfecto. Porque habíamos dicho que era el número que le daba la identidad al átomo. Me encantó, clarísimo. ¿Te queda algo más para proponernos? Si querés, hacemos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Hacemos un ejercicio. Rápido. Voy a borrar, Dale. voy a Hagamos borrar. un ejercicio y ya nos preparamos para la clase que viene, ¿no? Voy a borrar y voy a poner un ejercicio que a veces... Bueno, voy a usar la X ¿para qué? Para que no sepamos de qué elemento estamos hablando. La X no existe en la tabla periódica. Bárbaro. Así que usamos la X y nos manejamos con estos números, Claro. ¿sí? Algo que también a veces es un poco complicado en química por la distribución en la tabla periódica es que este número, que es el número atómico, cuando lo voy a volcar a una hoja, va abajo, Va abajo. en lugar de arriba. Y eso Esas genera un cosas montón de de confusión. convenciones son insoportables. Sí, sí, la verdad que sí, no puedo decir otra cosa. Obvio. Entonces, bueno, vamos a pensar, ¿no? Distintos ejemplos que se me pueden ocurrir, como para jugar un poco con esto de si entendimos de qué se trata un isótopo. Claro. ¿No? Esto que parece un poco complicado, vamos a volver acá. Se me encimaron un poquito los numeritos, pero bueno, me van a dar O sea, ¿cuál es la permiso. consigna del ejercicio? La consigna es reconocer cuáles son isótopos en estos ejemplos que puse acá. Si es que hay primero. ¿Hay isótopos? No sé. ¿Todos son isótopos? Bueno, ¿qué tendríamos que mirar? A ver si me acuerdo. Isótopo tenía el mismo número atómico, pero distinto número másico. Perfecto. Y el número atómico es el que está abajo. Y el número Entonces, atómico, el que le da la identidad al y ese átomo. que da la identidad. Entonces tenemos acá y acá el mismo número atómico. O sea que este elemento y este elemento, vamos a decir que son isótopos. Son isótopos porque tienen diferente número másico, Tienen diferente número másico. aunque coincidan en ¿Hay el alguno número más? atómico. Hay alguno más. Tenemos este y este. Exactamente. Tal cual. Este y este. Entre estos dos hablamos de isótopos y entre estos dos hablamos de isótopos. ¿Y cuál es el elemento número 92? O sea, para descubrirlo. Hay que ir a la tabla. Entonces ahí hay que ir a la tabla. Y buscamos el 92. Y buscamos el 92, pista, 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 pista. El dios del cielo, uranio. El uranio. El uranio, este uranio que trajo tantos problemas, ¿no? El uranio de Hiroshima. Claro, claro. Y este 94, venimos acá, 94, el plutonio. Plutonio. También nos trajo muchos problemas. No lo toques, mejor, ¿no? Es como Nagasaki. Nagasaki, mira. La bomba nuclear de Hiroshima, la bomba nuclear de Nagasaki. Bueno, esperemos también que la química, así como ha servido para la destrucción, obviamente sirve también para el mejoramiento de la especie. De eso se trata el desarrollo de la ciencia, de tener muy claro, ¿no? Cuando la Sin ciencia ninguna duda. trabaja en función, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? De encontrar una salida a la pandemia. Pero bueno, también fue usada lamentablemente para situaciones espantosas y trágicas como la que acaba de describir Analía.